Perfecto, muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente. La voy a presentar a Isara. Isara, como les contaba, es poeta. Isara Batres, poeta, escritora y profesora, es licenciada en Ciencias de la Información, doctora en Literatura, máster en Estudios Literarios y máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Es autora de los libros Avenidas del Tiempo, El Fuego hacia la Luz, Tríptico, Sin Red, Confesiones al Psicoanalista, ENC o El Sueño del Pez Luciérnaga, y Cortázar y París, Último Round. Ha recibido reconocimientos como el 36º Premio Mundial de Poesía Fernando Rielo en el año 2016, el primer Premio Europeo de Poesía Clemente Rébora en el 2019, el Premio de Ensayo de la editorial Ciruela, Certamen del Mundo de Sofía en el 2004, el primer premio del periódico El País, el certamen de relatos Talentos, o el del certamen New Spanish Books en 2016. Es profesora de literatura, escritura creativa e innovación en la Universidad Europea, en la Universidad Camilo José Cela, en la Universidad Internacional de La Rioja, en la Universidad Católica de Murcia y en la Universidad Antonio de Nebrija, y también imparte sus propios talleres literarios. Sus poemas, relatos y artículos se han incluido en antologías y publicaciones como Poesía Hispanoamericana Actual, World Literature Studies, Best European Fiction, etc. Bueno, Isara, bienvenida, gracias por ofrecernos la sesión de hoy. Vas a estar hablándonos de la búsqueda en Cortázar, Prismas del Perseguidor, así que voy a silenciar mi micrófono y te invito a que tomes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Martín por la presentación y también por la maravillosa gestión que estás haciendo de todos estos eventos. Lo primero que voy a hacer, si os parece bien, es compartir pantalla para que podamos empezar a ver la presentación. Vale, si, a ver, ahora. Si en algún momento no se ve, pues me decís. Creo que ahora mismo lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Se ve correctamente? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Muy bien, bueno, la sesión que voy a impartir hoy se centra en la búsqueda en Cortázar, prismas del perseguidor. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues vamos a hablar de la búsqueda que Cortázar se propone realizar en la novela y a la que también nos anima a acompañarle. Bueno, ¿qué ocurre? Con una novela como Rayuela, los prismas siempre son múltiples. Es una obra muy compleja que ha recibido múltiples lecturas, un montón de críticas diferentes, ¿no? Dependiendo de qué autor se trate, qué estudio, etc. Por lo tanto, bueno, pues se ha mencionado si podría ser un diálogo con el divino. No sé si veis lo que Perdón, pone. perdóname, Isara, perdón que te interrumpa, no quiero molestar, discúlpame, pero estoy escuchando algunos ruidos que interfieren con tu voz, y acá Miguel ratifica esto diciendo que no se oye bien. Entonces, vamos a recordar, por favor, primero que todos los demás, salvo Isara, tengan el micrófono apagado, y vamos a ver si de esa forma podemos oírte como corresponde. Estoy chequeando, a ver, yo de todos modos lo puedo ir haciendo de a poco, manualmente, pero mejor si vamos a ver. Entiendo que ahora están todos los micrófonos silenciados. Disculpa, Isara, que te haya interrumpido. Ahora te propongo que retomes. Si llegara a haber alguna interferencia, bueno, lo resuelvo, no te preocupes. Y si fuera algo de tu micrófono, te aviso para ver si lo podemos ajustar un poquito. Vale, Bueno. perfecto. Lo único, para volver a la diapositiva de atrás. A ver. Ya, vale, no hay problema. Vale, perfecto. Bueno, como decía, mi objetivo es hablar de la búsqueda que Cortázar realiza en Rayuela, pues que veamos un poquito, ¿no?, qué tipo de búsqueda es, hasta qué punto es fructífera o no, ¿no?, esa búsqueda del absoluto y esa unión con el absoluto que se propone en Rayuela. Es cierto que ha habido muchas teorías al respecto. Se ha hablado de una aproximación secular a todo aquello que está más allá, lo divino, etc. Aquí en la columna de la derecha hay una serie de
información. Lo que pasa es que no sé si lo veis bien porque están justo puestas las pantallas aquí a la derecha. Pero... A ver, perdón, Sara, perdóname que vuelva a cortarte. Pareciera ser que es algo de tu micrófono, que tú tienes el mismo micrófono que estábamos usando hace un ratito cuando nos conectamos tú y yo para hacer la prueba. Sí. No has cambiado nada en ese sentido, ¿no? No, la verdad es que no. ¿Se oye el ruido o algo así? A ver. Es un tema del sonido, es como si no sé, no se te escucha claramente, al menos a mí me pasa y hay algunas otras personas que les está sucediendo lo mismo. A ver, vamos a ver. Porque a lo mejor lo que puedo hacer es cambiar el micrófono. No sé si fíjate, claro, fíjate si te permite en la sección de sonido, donde tienes tu micrófono, vos podés elegir desde qué micrófono hablar. Fíjate si tenés ahí alguna otra opción. Sí. A ver, prueba otra. ¿Ahora me escucháis un poco mejor? Yo te escucho mejor ahí. Sí, a ver, seguí hablando, a ver si los demás te escuchan bien. Y... Vale. A ver, voy a ir hablando para que me digáis si me escucháis correctamente, mejor que antes. Sí, todos parece que estamos escuchando mejor ahora. A ver, decinos algo más, a ver. Vale, ya no se escucha ningún ruido. Perfecto, estupendo. Qué gran trabajo en equipo estamos haciendo, ¿eh? Sí. La verdad es que sí, muy bien. Yo lo único que para que podáis ver bien las diapositivas es que justo todas las pantallas, por lo menos a mí me quedan al lado derecho. ¿Te refieres a nuestras caras? Sí. No te preocupes porque nosotros te vemos bien. O sea, nosotros podemos seguir bien tu diapositiva y a lo mejor tú no nos ves a todos, pero tendrás 3 o 4 rostros a los que mirar. Vale, ahora ya he cambiado de sitio la columna y ya parece que ya es otra cosa. Bueno, genial. Hemos resuelto el problema. Te pido 1000 disculpas por las 2 interrupciones, pero eran por una buena razón, así que para disfrutar mejor tu charla. No te preocupes, no pasa nada. Dale, bueno. Arreglado. Bien, pues entonces continúo, ¿no? Seguís viendo la presentación. Bien, decía que se ha hablado de una aproximación secular en Rayuela, se ha hablado de un diálogo con lo divino invisible y a la vez una especie de pelea contra la concepción establecida de esa entidad, es decir, como si hubiera a la vez una búsqueda de lo divino y un cuestionamiento de lo divino. Un intento también de leer la gran figura que ilumine el sentido de todo lo que somos o de esbozarla. Se ha hablado también de que hay una dialéctica de opuestos y también se ha hablado de que puede ser simplemente un recuerdo de la imposibilidad de hallar el sentido, de llegar al absoluto. Es decir, que tan pronto se interpreta de una manera absolutamente nihilista como de una forma incluso optimista. Bien, voy a ponerlo en pantalla grande para que lo veáis un poquito mejor. ¿Qué ocurre? Que lo que ante todo trata de hacer Cortázar en esta novela antinovela, porque también se la llamó antinovela, es establecer un permanente diálogo con un estrato suprarreal, que está en permanente definición, está constantemente huyendo en busca de una forma definitiva. Por eso he puesto esta cita aquí de Cortázar. Esto no puede decirse, pero el hombre está para insistir en decirlo, ¿no? Sobre todo, quien lo tiene que decir es el poeta, como nos anuncia Cortázar, el pintor y a veces el loco. Si no se puede decir, hay que tratar de inventarle su palabra, puesto que en la insistencia vamos cerniendo la forma y desde los agujeros se va tejiendo la red, ¿no? Era una cita que me parecía especialmente interesante, digamos, en este sentido. Bien, si seguimos el razonamiento de Steiner, la apuesta por el sentido del sentido, por el potencial de intuición y de respuesta cuando una voz humana se dirige a otra, cuando llegamos al cara a cara con el texto y la obra de arte, en definitiva, cuando nos encontramos con el otro, siempre existe una apuesta por la trascendencia. Esta apuesta afirma la presencia de una realidad, de una substanciación. Hay un alcance teológico en esta palabra que resulta evidente tanto en el lenguaje como en la forma.
Esto supone un paso más allá de lo activo de lo meramente pragmático, ¿eh? Porque la conjetura que podemos hacer a partir de aquí es que Dios es no porque nuestra gramática esté gastada, sino porque vive y genera mundos, precisamente porque hay la apuesta por Dios. Es lo que Tolkien también interpretó como que de una manera u otra los escritores hablan de Dios, lo buscan, está presente en los contenidos de sus obras, en todo aquello que nos narran, ya sea en la forma de buscarlo, en la forma de negarlo, en la forma de huir de él, de cuestionarlo, etc., ¿no? Entonces, esta perspectiva es bastante interesante porque nos podemos plantear cuál de estos caminos es el que Cortázar ha decidido seguir, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva y viendo lo que nos dice Steiner, podemos hablar de la comparación que realiza Fernando Navarro. Fernando Navarro compara una novela como Rayuela con una obra como A Love Supreme de Coltrane. De hecho, Cortázar cita a Coltrane en Rayuela. Él era, como sabéis, un apasionado del jazz, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha hablado de Rayuela como un libro infinito, una antinovela, una contranovela. Y en este sentido, Fernando Navarro nos dice que podemos hablar del mismo modo de A Love Supreme, ya que Coltrane lo que muestra es un afán innato de trascender, ¿no? Tiene un afán de trascendencia y una inconformidad permanente porque siempre está buscando una relación con Dios que se hace inalcanzable, inasible, ¿no? De esta manera lo que viene a afirmar Navarro es que la búsqueda constante es de una síntesis que parece que jamás llega, jamás se acaba, nunca logramos realizar esa síntesis y completar, digamos, el círculo o completar la figura, como el propio Cortázar podría decir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para comprender adecuadamente la profundidad de esta búsqueda que Cortázar se propone hacer en Rayuela, es preciso comprender que esta tiene su origen en un giro ontológico que da el escritor, ¿no? Se ha hablado mucho de su etapa estética y su etapa ontológica, y efectivamente antes del Perseguidor, Cortázar está muy instalado en una etapa estética en cuanto a su literatura, su forma de enfocar la vida, su poética, etc. Y a partir del Perseguidor ya se hace muy visible este giro hacia el problema humano, el conflicto existencial, etc. En esta obra, también en El Perseguidor, de hecho, que yo animo a todo el mundo a que la lea si no la conocen, Cortázar establece a través de determinados signos intertextuales un paralelismo con el libro del Apocalipsis, nada menos, ¿no? Hay una clave que es el sé fiel hasta la muerte, que nos viene a comunicar que Johnny, que es el protagonista del Perseguidor, como sabéis, está en busca de algo que una vez él entrevió. ¿Cuándo lo entrevió? Tocando. Una noche en un concierto, él tiene una entrevisión, una especie de revelación, y entonces sí se muestra a lo largo de todo ese gran relato del Perseguidor como una especie de vidente desesperado por esa revelación, por encontrar lo que la intuición pura ha vislumbrado. Entonces sería como una especie de Juan en la isla de Patmos, de alguna manera, ¿no? Buscando esas revelaciones y sintiéndose a su vez un poco como si él mismo estuviera en esa isla, ¿no? Un poco aislado, porque él quiere que los demás también tengan esa necesidad, que la comprendan, que la sientan, ¿no? De buscar eso que está más allá y que hay que abrir una puerta para ir a buscarlo, ¿no? La perspectiva de este perseguidor tiene también una dimensión absolutamente subversiva, como todo en Cortázar, como señala Tolkien, ¿no? El dios entrevisto por Johnny tiene una función muy crítica respecto a las formas discursivas de Dios, ¿no? De hecho, hay un momento en el que Johnny le dice a Bruno, que es su principal interlocutor, le dice, no quiero tu Dios, ese es tu Dios, pero no es el mío, porque él quiere salir de las fórmulas, digamos, establecidas y buscar a Dios más allá, buscar la verdad, ¿no? He añadido también este párrafo de Cortázar, son unas declaraciones de Cortázar, más que unas declaraciones, él realmente lo dice en una carta, ¿no? Lo dice en una carta, lo que pasa es que nos revela muchas cosas, ¿no? Se trata de una carta a Mercedes Arias, que era profesora y compañera suya, y dice, nosotros, la minoría culta, alejada del dinero y la... ¿Sí? Sí, sí, perdón.
No, te oímos bien, Isara, ¿eh? A lo mejor si escuchás de vez en cuando como un timbre porque se suma alguien a la sesión. Ah, vale, 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 eh, vale. Así que Perdona, perdona, Martín, que pensaba no, no, que había alguien levantando la mano o algo. Vale, vale, no te perfecto. preocupes. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, continúo leyendo. Dice, haríamos muy bien en permanecer alejados de toda milicia, de toda participación, etcétera, todos aquellos que tenemos fines sublimados, como son el arte, la poesía, Dios. Por lo tanto, excluir a Dios de las preocupaciones de Cortázar, excluirlo del todo, a mí me parece que no sería correcto, ¿eh? Igual que no es correcto decir que él es un creyente en el sentido cristiano en el que podemos entender la palabra, tampoco sería correcto decir que entre sus intereses no estaba la búsqueda de Dios. De hecho, uno de sus primeros poemarios, llamado Presencia, el primero que publicó con mala fortuna, le quitó las ganas de seguir por el camino de la poesía, pero tiene una parte muy importante llamada Sonetos a la Presencia, luego veremos algún ejemplo, en el que precisamente habla de ese tema, de esa búsqueda de Dios, ¿no? De alguna manera podemos ver cómo siempre ha estado presente en su obra. Lo que pasa es que él, al igual que Johnny, eh, intenta partir desde cero en esa búsqueda. No le vale nada que ya esté hecho, ninguna estructura que ya esté medianamente reificada, ¿no? Él necesita empezar con nuevos cimientos, incluso para hacer también esa búsqueda, ¿no? Todo lo que ya está establecido a él le parece que no tiene sentido, que hay que volver a los cimientos y renacer como el fénix. De hecho, él comparó alguna vez a Horacio Oliveira con el fénix. Bien, esta es una frase de Johnny en El perseguidor: no quiero tu Dios, no ha sido nunca el mío. Y este párrafo que veis aquí, ojalá tuviera algún elemento para ir indicando por dónde voy, pero bueno, ya me seguís. Habla de, bueno, hasta qué punto Johnny está en la búsqueda de algo que no llega a conseguir, que no llega a poder expresar, ¿no? Esto, en palabras de Bruno, que es el crítico de Johnny, el crítico que jamás entenderá del todo la esencia de Johnny, por eso hay constantes dialécticas y peleas entre ellos, pues dice que esa búsqueda es la que lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre corriendo detrás de un tigre que duerme de alguna manera, ¿no? Pero el empeño de Johnny es llegar hasta el final de esa búsqueda. Él ha intuido en su música algo más allá de la fugacidad y de la finitud. De hecho, él está obsesionado con el tema de la muerte. Hay una parte del perseguidor en la que él pierde a su hija Vi, y entonces él se revela contra esa imposición, contra la propia finitud humana. Este es una parte, una cita de una de las cosas que nos transmite Johnny, que me parecía bastante interesante. Dice: lo que había a mi lado era como yo mismo, pero sin ocupar ningún sitio, sin estar en Nueva York, sobre todo sin tiempo. Muy importante la superación del tiempo, ¿no? Sin que hubiera después. Por un instante no hubo más que siempre. De hecho, Johnny, en uno de esos momentos de revelación que tiene, se pone a mezclar los tiempos, mezcla el pasado con el presente, con el futuro, y empieza a decir cosas que a simple vista no tienen sentido, pero que en realidad para él tienen mucho sentido, ¿no? Y lo dice como en estado total de trance, como habla el poeta cuando escribe, que escribe siempre dentro del trance poético. En fin, que la existencia humana para este perseguidor, que es Johnny Carter, sería entendida como una especie de búsqueda agónica, un darlo todo por esa búsqueda que nos dé un sentido, ¿no? En busca de hallar qué es lo que somos, qué hacemos aquí y qué es eso que hay más allá, ¿no? Y sobre todo una manera de querer trascender el tiempo, ¿no? Johnny se convierte en un cazador del absoluto, movido por su deseo insaciable y guiado por visiones enigmáticas que ni siquiera él sabe entender del todo. Esta búsqueda del sentido, de un diálogo con el absoluto, más allá de todas las limitaciones espaciotemporales que nos cercenan o que nos coartan o nos mutilan, conforma o va conformando una figura de la que hablaría en muchas ocasiones Cortázar, ¿no? Para Cortázar esa es la figura que tenemos que intentar ver en su totalidad, que tiene que conformarse, que tenemos que saber leer. ¿Qué conceptos podemos decir que son claves para entender esta búsqueda incesante de Cortázar? El kibutz del deseo, la idea de juego, la antropofanía,
el poetista, la suprarrealidad. Todos estos son conceptos que vamos a ir viendo ahora. Y como punto de partida podemos empezar en el capítulo 36 de Rayuela, donde Cortázar nos recuerda esto que veis aquí. Nos recuerda exactamente cómo se juega a la rayuela. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en el que nos olvidamos. Él además dice, salimos de la infancia y nos olvidamos de que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato para jugar a esa rayuela y para llegar de la tierra al cielo. A esto le da una explicación, una interpretación sumamente adecuada a Sosnowski en su libro Cortázar, una búsqueda mítica, porque en realidad Cortázar lo que nos quiere decir aquí es que hay que volver a ese no espacio en el que el hombre tiene todas las posibilidades abiertas, hay que volver a esos primeros tiempos de la historia del hombre en los que todas las posibilidades estaban ahí, todo era posible y el hombre podía llegar a una especie de unión con el absoluto, a un diálogo directo con el absoluto y a una reconciliación consigo mismo de alguna manera, ¿no? Después vamos a ver esto de manera que lo entendamos mejor, pero vamos a empezar por el juego como indagación, si os parece, porque en esta rayuela, que mezcla elementos propios del existencialismo y el surrealismo, para Cortázar esa era la principal batalla humanista, tenía que hacerse a partir de estos dos movimientos, el existencialismo y el surrealismo. Se da una necesidad de salir del tiempo y del espacio, una rebeldía contra lo establecido, una angustia existencial que nos apremia a volver a las formas puras. Todo esto está presente desde el principio de la obra de Cortázar y lo podemos ver ya desde su teoría del túnel, que sienta las bases de su literatura y de su poética. Y el juego se plantea aquí como una metáfora de esa búsqueda. El juego como forma de indagar en el laberinto, de llegar al centro, dicho de otro modo, de ir de la tierra al cielo. Para Imre, el juego es fundamentalmente un símbolo de lucha contra la muerte. Es un espacio que tiene una estrecha vinculación con lo sagrado y se trata de debatirse contra los elementos y fuerzas hostiles y en definitiva contra uno mismo. El juego es entendido en Rayuela como un no espacio y un no tiempo, y desde ese agujero, desde esa apertura, desde esa brecha, el juego nos abre un universo reservado, cerrado, protegido, un espacio puro, a través del que o desde el que podemos descubrir otras dimensiones diferentes, ¿no? Humor y juego funcionan como espacio atemporal ante el tiempo máquina que avasalla a Cortázar, porque el hombre que habita en un mundo lúdico es un hombre metido en un mundo combinatorio, es decir, de invención combinatoria. Está creando continuamente formas nuevas, ¿no? Y así lo precisa Cortázar en una de las entrevistas que le hacen. De hecho, hay una frase de uno de los personajes de los premios, en este caso Persio. Él dice: romperé el tiempo-espacio, que es un invento plagado de defectos. Una vez más, entramos en esa tentativa surrealista que Cortázar adopta y transforma de trascender, superar el tiempo, ¿no? En este sentido es importante también la noción de calidoscopio. El calidoscopio. Por ejemplo, en París, los puentes y las galerías serían entendidos como espacios metafóricos. París es el espacio de la metáfora, absolutamente todo en Cortázar es siempre profundamente metafórico, ¿no? Pero París en este caso además es un acceso, es una clara metáfora del pasaje. En la novela se habla de mandala, se habla de calidoscopio y se habla de la noción de figura, una figura que dé sentido al enigma del absoluto. De hecho, a través del escritor Morelli, que es un personaje que Cortázar inventa, el autor nos habla de la necesidad de leer esta figura, ¿no? Y nos dice: un día alguien vería la verdadera figura del mundo, patterns pretty as can be, y tal vez empujando la piedra acabaría por entrar en el kibutz. Esta es una reflexión de Oliveira cuando está hablando con la Clochard, con Emmanuel. El problema es que la gente, nos dice, agarra el caleidoscopio por el mal lado. Por eso no hemos podido llegar a ver la figura en su totalidad, no ha podido llegar a componerse. ¿Por qué? Porque los elementos están mal dados, mal compuestos, no se pueden unir. El anhelo de lograr conformar esa figura, de expresar lo inefable, de comunicar la experiencia inasible de esas aperturas a la suprarrealidad, como cuando dice Johnny: es que yo lo he visto, es que yo cuando estaba tocando
estaba en un espacio en el que no había tiempo. Entonces, ¿cómo explico eso? ¿Cómo lo expreso? Eso que hay más allá, que yo he visto. Bueno, pues para expresar ese plano donde el hombre puede ser plenamente, porque bueno, una de las frases más famosas de Rayuela es el no puede ser que estemos aquí para no poder ser. Tenemos que llegar al mismo núcleo de la poesía. Es decir, solamente podemos expresar esas aperturas a la suprarrealidad a través de la poesía. Es lo que Cortázar finalmente viene a decirnos, ¿no? Que la revelación nos es dada a través de la lírica al final, ¿no? Entonces, ¿qué es el kibutz del deseo para Cortázar? Por un lado, tiene un significado que le atribuye su denominación como tal, ¿no? Como asentamiento, comunidad, etc. Pero por otro lado, Cortázar le atribuye un vínculo directo con su concepto de antropofanía, que él mismo también explica en una de sus declaraciones que hace en la radio, en este caso, ¿no? Entonces tenemos el kibutz del deseo como posibilidad de dejar de desempeñar el papel que esta sociedad nos asigna, un papel dentro del esquema espaciotemporal, dentro de un reducto social limitado que nos reduce, nos mutila, para moverse fuera del tablero, crear una línea de fuga que nos saque del tiempo, igual que hace un músico de jazz cuando está tocando desde la clave del bebop y de pronto improvisa y rompe el cronos, y entrar en un juego mucho más interesante que es el de poder ser, en pro de una búsqueda incesante, ¿no? Se trata de una búsqueda permanente de un estado de plenitud más allá de todas estas limitaciones que son consustanciales a nuestra humanidad perecedera, hacia el kibutz, que está, según dice Cortázar, lejos, pero en el mismo plano, como el cielo está en el mismo plano que la tierra, en la acera roñosa de los juegos, ¿no? ¿Por qué? Porque acceder al kibutz, como podéis ver aquí abajo en la diapositiva, es acceder a un estrato mítico donde ya no existen tiempo ni espacio, no hay ese tipo de separaciones. En el nivel mítico se restablece la unidad integral conformada por el yo, desposeído ya de todo, todo atributo racional, material, como valor supremo, ¿no? Y lo que está fuera de la conciencia del yo, es decir, hay una unión entre el yo y el universo, y lo que se ha intuido a través de esa vía poética se hace posible, es decir, lo que el poeta solo puede aprender y lo que puede expresar a través de breves tactos fugaces y que nos comunica a través de su poesía, puede ser penetrable y podemos de pronto quedarnos ahí, acceder, ¿no? Abrir esa puerta y quedarnos en esa otra dimensión de suprarrealidad. En este momento es cuando bueno, pues empieza a surgir para Cortázar una idea de antropofanía, ¿no? Un concepto del que él ya habla en Rayuela y que de forma, digamos, más completa explicaría en una de sus entrevistas posteriores, ¿no? En este caso, para él, antropofanía significa la aparición verdadera del hombre, la aparición de nuestra verdad y de lo máximo que nuestra verdad puede dar de sí, digamos, ¿no? Es el hombre ideal para Cortázar, la aparición del hombre ideal, su proyecto de humanidad. Cuando él habla de antropofanía, por lo tanto, se refiere al momento en el que el hombre haya superado todas las limitaciones espaciotemporales y sociales que lo ponen más abajo o que lo empequeñecen, que no le dejan llegar a ser lo que podría llegar a ser, mientras que él aboga por ese momento en el que el hombre se descubrirá a sí mismo, será un hombre liberado de cualquier tabú, de cualquier prejuicio, de cualquier odio, de todas las limitaciones en las que históricamente se mueve e idealmente, y en la cima de la pirámide de los anhelos, liberado del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces sí tendrá lugar esa aparición verdadera del hombre sobre el planeta, ¿no? Así se expresa él. En este kibutz, que se me ha olvidado decirlo, pero Cortázar lo escribe con 2 Bs en Rayuela, aunque la acepción original es con una B. Yo he preferido escribirlo aquí lo veis con 2 Bs, pero para referirme al kibutz de forma genérica lo escribo con una B, ¿no? Pues es el lugar donde se cumplirá un encuentro del hombre con el hombre mismo, es decir, del hombre consigo mismo, ¿no? Ya una vez ya se conoce plenamente, una vez ya puede ser plenamente, y del hombre con su prójimo, ¿no? Una vez haya dejado de quedarse anclado en los elementos negativos y deje de estar reducido. Por lo tanto, Cortázar nos dice que al buscar su identidad, él está buscando la manera más auténtica, la más eficaz de salir de sí mismo
y de encontrar a su prójimo, a su semejante, ya sea en un terreno personal o en el terreno histórico. Por lo tanto, él nos impele, de alguna manera nos anima a lanzarnos al reto de explorar la posibilidad de ese encuentro con la verdad, con el otro, conmigo mismo desde la verdad, ¿no? Y de romper con todo lo establecido, dejando atrás todo dogma y doctrina, ¿no? Por lo tanto, la tentativa de Cortázar podemos decir de alguna manera que es sobrehumana prácticamente, ¿no? Acceder a un estado superior de conciencia que permita al hombre verse a sí mismo y ver la realidad desde un plano trascendente, ¿no? Abarcador de todo espacio y de todo tiempo, negador de las categorías psicológicas limitativas. El inconformista, propuesto por Cortázar, sería, en este caso, quien se encargara de realizar esta labor y de recordarles a los demás que la tienen que realizar, porque representa la oposición a todo lo reificado. Toma de la literatura aquello que es puente vivo de hombre a hombre y que el tratado o el ensayo solo permite entre especialistas. Y de esta manera le devuelve a la literatura y al hombre su espacio legítimo, ¿no? El inconformista, propuesto por Morelli, que en este caso ya sabéis es una especie de alter ego de Cortázar en Rayuela, muestra un rechazo de todo lo que huele a estructura gregaria basada en el miedo o en ventajas falsas y solo acepta de sus semejantes lo que es verdad, la parte que no ha sido plastificada por la superestructura social. Este inconformista no es otro que el perseguidor, es otro nombre que le damos en este caso al perseguidor en busca de una suma que se rehúsa y se va aislando y escondiendo, ¿no? De nuevo esta alusión a lo inefable y al absoluto que representa el acorde fuera del tiempo. Pero, ¿qué ocurre? Que el origen de este inconformista tiene su semilla en los ensayos de teoría del túnel, es decir, él habla del inconformista en Rayuela, pero ya en teoría del túnel, Cortázar nos está proponiendo, ya a finales de los años 40, la figura del poetista, un creador que elige la vía de la poesía y del surrealismo para trascender las limitaciones, ya no solo sociales, sino espaciotemporales, como decíamos, y expresar lo inefable. Estos creadores se realizan, o más bien se suprarrealizarían, sin reglas establecidas, sin prédica, sin sistemas, solo llevados por un absoluto afán poético. En el trayecto que ese fuego fluctuante de lo que somos realiza, desde lo perecedero al plano atemporal en el que queremos ubicarnos, sereno e inmortal, que podemos llamar plano de la luz en este caso, ¿no? Aquí a la derecha podéis ver una definición que hizo Cortázar del poetista, ¿no? Como escritor que se vuelca en la expresión poética por encima de todo y subordina cualquier narrativa a esa expresión poética, pero yo os animo a que os asoméis a la teoría del túnel porque hay mucho más acerca del poetista que obviamente por falta de tiempo no podemos exponer, ¿no? Pero sin duda es un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que haría el inconformista en Rayuela? ¿Qué es lo que haría el poetista? ¿Qué es lo que haría el perseguidor? Bueno, pues el perseguidor lo que pretende es partir desde cero, destruir todas las convenciones para de alguna manera volver a empezar. Por eso muchas veces Cortázar también habla del fuego y habla de una quemadura central, ¿no? En Rayuela se nos habla del fuego sordo que corre por la red de Lausset. Y como nos recuerda Jurkiewicz, el tema ígneo se alza como símbolo de poder unificante para desbaratar todo conformismo, todo lo establecido y subvertir de alguna manera la norma social. En Cortázar ya sabéis que siempre hay tres planos muy importantes, que son el poético, el metafísico y el plano de la subversión, que siempre está ahí y que se expresa también a través de todas las metáforas, ¿no? Cortázar es siempre crítico, es una crítica constante, ¿no? En todo lo que hace y es un constante activo despertante, ¿no? Entonces este incendio nos recuerda, o lo que pretende es recordarnos realmente quiénes somos. Constituye un centro ardiente que desde nuestro propio núcleo nos llama a despertar, a salir de la circunstancia, a darnos cuenta de que no encajamos de alguna manera, para que nos excentremos, para que desde esa excentración queramos buscar el verdadero centro, ¿sí? Y no el centro que nos han dicho que tenemos que aceptar. ¿Qué ocurre? Pues que París se convierte
en intersticio y en acceso. Es decir, Cortázar sitúa el acceso posible a este kibutz del deseo, a esta especie de paraíso, de utopía, de suprarrealidad, en París, un espacio simbólico. Sin duda habría muchísimo que decir sobre París y toda su simbología, en parte heredada ya de los escritores modernistas latinoamericanos que se trasladaban a París y escribían sobre la ciudad. Bueno, como todo esto, hay un montón de cosas que yo tengo en mi libro y al final daré algunas referencias, pero vamos a quedarnos en en una breve síntesis. Simplemente podemos decir que la capital de Francia es en este sentido un espacio simbólico desde el que se puede partir de cero. Volver a reconocerse, inventar de nuevo todas las categorías y reconocer el mundo desde otra perspectiva. De hecho, para Cortázar, París es un revulsivo y de alguna manera es un catalizador. Él nos dice que caminar por París, como podéis ver en esta cita, es avanzar hacia sí mismo, ¿no? Es una manera de conocerse a él mismo. París para él es una ciudad mítica y es un punto desde el que él tiene la posibilidad de adquirir la visión facetada de la mosca. De hecho, en una de sus cartas a los Jonquiers hablaba de esto, ¿no? La visión facetada de la mosca que permite ver como si contempláramos el universo, digamos, desde un Aleph, ¿no? De pronto todos los ángulos se mezclan y estamos viéndolo todo a la vez. Vemos todos los prismas, todos los aspectos. Por eso él habla de que en ese momento, cuando él entra en ese trance poético al que le lleva a la ciudad de París, se produce en el pasaje, el puente, la ósmosis, los signos, ¿no? Y todo eso es lo que genera, de alguna manera, la creación de Rayuela. Pero el acceso al centro metafórico de París, a la llave de la suprarrealidad, no viene dado, por supuesto, por ningún movimiento mecánico o racional. Es necesario deshacer la figura mal armada y enfocar bien el calidoscopio, que ya sabéis que, como él dice, lo tenemos agarrado por el mal lado, ¿no? Para que se arme esa verdadera figura, y no puede ser de otra manera que desde la poesía y el amor. No hay otra manera de conformar esa figura, ni de poder leerla ni crearla. La humanidad ha errado el camino y no ha seguido la senda del poeta, que es quien siente la nostalgia vehemente de un territorio en el que la vida pueda balbucearse desde otras brújulas, desde otros nombres, ¿no? Ese anhelo surrealista de cambiar la realidad, ese camino es el que, pues para Cortázar, de alguna manera la humanidad tenía que haber seguido, ¿no? Para llegar al verdadero núcleo y acceder desde ahí a esa suprarrealidad. Porque solo a través de la poesía se llega a la revelación, a la suprarrealidad, se abre el intersticio, se accede a lo absoluto. Y esto lo podemos ver ya desde los inicios poéticos de Cortázar, ¿no? Aquí he expuesto algunos fragmentos de poemas suyos de Presencia, de 1938, como por ejemplo este en el que le pide a esa presencia, porque él en el poemario se refiere a lo divino como presencia, le pide un latido del futuro en el que el mundo comprenda que ha tenido fragmentos de su Dios en un poeta. Fijaos qué importante esta revelación que nos hace a través de su poesía de alguna manera, ¿no? Es el poeta el que nos deja ver, nos transmite esos fragmentos de Dios que a él le van atravesando y que a través del trance poético él nos puede comunicar, ¿no? Es la única manera de acceder a lo inefable. Entonces la percepción a través de la poesía, a través de las frecuencias en las cuales se manifiesta la divinidad, se convierte en una especie de acorde fuera del tiempo. Fijaos que cuando él habla del poetista habla de ese acorde fuera del tiempo, y en uno de sus poemas también lo expresa: hay acordes, lo sé, me lo has probado viniendo con tu corte de armonías. Aquí directamente se está dirigiendo a esa presencia, a ese Dios, ¿no? Al que él está buscando. La poesía es capaz de expandir nuestra percepción, de dar forma a los sueños y de expresarse en un idioma universal más allá de todas las limitaciones que pueda tener el ser humano, las espaciotemporales también. Cuando entramos en el trance poético, de alguna manera estamos yendo hacia lo temporal, estamos saliendo del tiempo y generando esa línea de fuga, ¿no? Y de alguna manera él nos lo comunica también, ¿no? Aprendí la liturgia del ocaso, supe de la poesía y de la magia, descubrí los idiomas de las cosas. Podemos decir que en cuanto a descubrir los idiomas de las cosas, de alguna manera Cortázar descubre el idioma de todos los elementos que hay en París y que él pretende unir de manera que cuajen en una perspectiva reveladora, ¿no?
Todo en Rayuela es una constante alusión a un tránsito, las galerías, los puentes, el propio Sena, el paso a otra dimensión, a otro estado, a otra realidad, a un no lugar. París está plagada de puentes, puentes en todos los sentidos que pueda tener la palabra. Son accesos fugaces que el poeta o nosotros cuando nos instalamos en la poesía percibimos de una manera fugaz, pero hay una pulsión continua hacia ese encuentro necesario, eso que el poeta está atisbando constantemente, esa necesidad de penetrar en la inefabilidad y de que sea algo más que una entrevisión fugaz, ¿no? Valle-Inclán también trataba de describir esto en su ensayo La lámpara maravillosa. Es una nebulosa a la que solo se puede acceder trascendiendo esas limitaciones. Por eso Oliveira nos habla del ovillo París, ¿no? Y de cómo extiende la mano y trata de tocar ese ovillo, ¿no? Y trata de desentrañarlo de alguna manera. De alguna forma, su kibutz estaba siempre ahí, ¿no? Nos dice Oliveira, y no era un espejismo. Él percibe la realidad, percibe la plausibilidad de ese kibutz, de alguna manera. Pero para verlo de lleno, los elementos del calidoscopio no pueden cristalizar por la vía racional. Por eso Cortázar introduce el elemento de la maga, ¿no? La maga tiene también muchas lecturas, muchos prismas, como todo en Rayuela, pero nos vamos a centrar en el prisma simbólico, metafórico, que tiene que ver con esta búsqueda en concreto, ¿no? Y es que más allá de todo orden positivista, de lo que se trata es de tener esa visión que nos lleva hacia la intuición pura, es decir, la visión que tiene la maga. Ir más allá, trascender la razón, volver a la infancia, desandar, renacer, excentrarse. Volver al punto en el que el hombre todavía tiene la oportunidad de renunciar al ciudadano larva. El ciudadano larva es otra de las expresiones de Cortázar, esta la usaría en Último Round, en favor del hombre que trasciende esa realidad enajenada y que deja de estar alienado para incorporarse a un estrato mítico que niega todo tipo de categoría o clasificación y ser total y absolutamente libre y total y absolutamente verdad. Y ser todo lo grande que puede ser. Fijaos que Sosnovsky aquí también nos habla del Aleph, ¿no? De poder reducir todos los ángulos a un mismo punto desde el que seamos capaces de contemplar toda esa unión. De este modo la realidad se transmutará en kibutz, la figura habrá sido creada al ser correctamente leídos y conformados estos elementos, ¿no? Que conforman la figura fuera de prejuicios, cánones, etiquetas, etc. Y una vez establecido el contacto con el estrato mítico, lo que ocurre es que el hombre ya no puede dejar de perseguir eso. Por eso cuando Johnny entrevé ese estrato mítico a través de su música, esa suprarrealidad, él ya no puede dejar de perseguirlo en ningún momento. Y Cortázar ya nos lo recuerda en Rayuela, se puede matar todo menos la nostalgia del reino. La llevamos en el color de los ojos, en cada amor, en todo lo que profundamente atormenta y desata y engaña. Oliveira sabe que va a morir sin llegar a su kibutz, él mismo lo dice, ¿no? Pero que ese kibutz seguirá estando ahí, hijo de su deseo, ¿no? De un anhelo poético constante de trascendencia y absoluto, ¿no? De una comprensión, ya sea acertada o desacertada, de Dios desde la poesía. El poetista o el inconformista del que habla Morelli, es lo mismo, poetista, inconformista, perseguidor, hacen alusión al final a lo mismo, experimenta siempre brevísimos tactos de algo que podría ser su paraíso, ¿no? Musil lo llama el reino milenario, esa especie de isla final en la que el hombre se encontraría consigo mismo en una suerte de reconciliación total, anulación de diferencias. Esa especie de revelación, o más bien la revelación de cómo acceder a esa anulación de diferencias, a ese absoluto, a esa suprarrealidad, llega precisamente en el momento más límite de Horacio Oliveira. Y es cuando está a punto de dejarse caer al vacío, ya al final de la novela, cuando ya ha hecho todo el trayecto con su catábasis y su anábasis correspondiente. La respuesta la vislumbra Oliveira en el momento en el que Talita y Traveler, que son sus dos amigos, le llaman desde abajo. Quieren convencerle de alguna manera de que no se tire. Y además están instalados sobre una rayuela que casualmente está pintada en el suelo, ¿no?
Entonces el propio Cortázar en unas declaraciones nos dice, él acaba de descubrir hasta qué punto Traveler y Talita lo aman. No se puede matar él en ese momento. Es cierto que la novela nos lo deja ahí, deja una ambigüedad acerca de si se acaba tirando o no se acaba tirando, pero como vemos Cortázar piensa que no. ¿Por qué? Porque lo que ha descubierto, lo que ha vislumbrado en ese momento, de alguna manera le reconcilia consigo mismo y con el prójimo. De esta manera, Cortázar de alguna forma nos está poniendo sobre la pista de un camino posible, ¿no? El del poetista, en este caso, que intuye que desde el propio centro de Occidente se puede luchar, se puede crear de alguna manera el túnel de acceso a la belleza, al absoluto, proyectándose desde la humanidad que reside en el amor. La única senda infalible, nos recuerda Arona Mestoy, hacia la realización de la esencia individual y cósmica, hacia la integración, hacia la unidad, es el amor, que es verdad y camino a la vez. El amor en este sentido sería lo único que nos puede reconciliar con la realidad y hacer que la trascendamos desde dentro, lo único que nos salva de la gravedad. No sé si habéis visto la película Interestelar, pero hay una alusión a esto mismo en la película, el vínculo entre amor y gravedad, que es bastante interesante, pero no me voy a detener ahí ahora, ¿no? En fin, que se trata de reinventar el amor como la sola manera de entrar alguna vez en el kibutz. Esto nos dice Cortázar en Rayuela, ¿no? Se trata de entender ese tiempo mítico de la ciudad. Una vez que lo hemos entendido a través de la mirada de la maga, a través de esa intuición pura del poeta, entramos en un entendimiento profundo del amor total que es la ciudad. O logramos, como propone Wong, que es uno de los miembros del Club de la Serpiente en Rayuela, logramos un coeficiente tal de amor que el espíritu cristaliza bruscamente en otro plano y se instala en la suprarrealidad. De alguna manera estamos ganando la batalla del laberinto, la batalla del tiempo en el que hay que penetrar para vencerlo, precisamente. De esta manera el amor sería aquello que nos permite escapar del espacio y del tiempo, salir del juego en el que nos hallamos presos y empequeñecidos para llegar a otro juego mucho más serio, como es desafiar la gravedad que nos retiene y reconciliarnos con el otro que nos acompaña, en este caso en nuestra búsqueda, ¿no? Es lo que un poco Cortázar pretende decirnos en este encuentro final con el amor, con la verdadera imagen del amor, con el amor reinventado, como se han de reinventar todas las categorías para encontrar esa verdadera figura, y de ello nos está hablando Cortázar, ¿no? Obviamente. Porque se trata de hacer una búsqueda incesante, una búsqueda contra lo inamovible, una búsqueda permutante, como tienen que ser las revoluciones según Cortázar, ¿no? Ya que la verdadera condena es precisamente dejar de hacerse preguntas, cerrar ese final en falso, o lo que Cortázar hubiera llamado muerte climatizada. De hecho, en mayo del 68, Cortázar, junto a Julio Silva, ideó una pancarta que llevaba su texto junto con un dibujo de Silva, en la que ponía un mensaje para los jóvenes del 68 diciéndoles: sois las guerrillas contra la muerte climatizada. Porque la verdadera condena sería el olvido del Edén, olvidarse de ese reclamo constante del paraíso, ¿no? Una conformidad vacuna, una alegría barata y sucia, nos dice de las vacaciones pagadas, trabajo, sudor de la frente, etc. Se refiere con esto a los mecanismos, ¿no? Convencionales que nos instalan diariamente en todo aquello que está establecido, reificado y que se ha convertido en hormigón, ¿no? Él hablaba mucho de las hormigas y el hormigón, ¿no? Metafóricamente, como siempre. De esta manera el hombre es para Cortázar, como nos dice Tutín, una avidez obstinada, un enigma que nunca se resuelve plenamente. Estamos en permanente persecución, ¿no? De ese horizonte que huye. Y quien inicia esta aventura o quien bueno, pues se anima a acompañar a Cortázar, por ejemplo, en ella, sabe que aunque sea imposible acceder a un sentido absoluto, al menos ahora mismo y para nosotros y desde esta perspectiva, por lo menos hay más sentido en vivir del otro lado de la costumbre, ¿no? La única justificación de la existencia estaría en el no instalarse en ninguna justificación, no acomodarse, sino atreverse a intentar salir de ese laberinto,
a encontrar el centro para trascenderlo, a ir una y otra vez al encuentro de esa nueva realidad que tenemos que pretender buscar y hacer posible y en la que Cortázar en definitiva cree. Bien, Tautín también nos habla de un dios en su texto que se llama El dios suidizo de los escritores, bastante interesante este respecto. Nos habla de un dios que se revela ocultándose y que se oculta revelándose en la obra de diferentes escritores, ¿no? De hecho, él llama al dios del perseguidor el dios de entre puertas, ¿no? Por esto mismo, porque es el dios del intersticio. Está más allá del lenguaje y de toda representación. Y es que el nombre de Dios es a la vez lo que circula entre los géneros y las escrituras, lo que los articula, no perteneciendo a ninguno, pero intersignificado por todos ellos, ¿no? Escapa a cada uno y a todos. Nada está absolutamente completo en este sentido y, sin embargo, todos los discursos de alguna manera versan sobre Dios. Este es nombrado alternativamente como el punto de mirada común, el punto de fuga exterior a cada discurso y a su conjunto, y de alguna manera es que lo que nos viene a decir Tautín es que los escritores pueden buscarlo, pueden hablar sobre él, pueden negarlo, pueden intentar transformarlo, cuestionarlo, etc. Pero esa presencia está ahí, ¿no? Ya nos hablaba Cortázar de la presencia, ¿no? Entonces, cada una de estas formas propone al hombre caminos diferentes para poder buscar, encontrar y confesar de alguna manera esta experiencia, ¿no? Ante todo, Cortázar lo que nos da son unas instrucciones para mirar más allá, ¿no? Cortázar no es que nos dé respuestas, es que nos impele a buscar, nos exhorta, de alguna manera nos anima a que busquemos con él, nos recuerda todo aquello que nos disloca de la circunstancia, ¿no? Como puede ser el espanto de asomarse al nuevo día con su misma presentación, su indiferencia mecánica de cada vez, en un mundo en el que estamos obligados, como dice él, a tolerar que el sol salga todos los días. Es monstruoso, es inhumano, nos dice, ¿no? Y nos impele a la exploración de nuevos territorios con nuevas brújulas, a colarnos por ese intersticio en el que es posible que la rayuela nos conduzca al cielo. Y para entender el concepto de intersticio, recomiendo muy vivamente leer el texto del sentimiento de no estar del todo, en la vuelta al día en 80 mundos, que pienso que es la mejor manera de comprender cómo entiende Cortázar ese intersticio, la importancia que tiene en su obra y qué significa exactamente para él, ¿no? Y la definición impresionante que hace del creador en ese texto y de por qué tenemos la necesidad de crear. Y bueno, antes de volver a dormirme nos dice que imagina un universo plástico, cambiante, lleno de maravilloso azar, un cielo elástico, un sol que de pronto falta o se queda fijo o cambia de forma, ¿no? Nos dice desde Rayuela. Y voy a terminar con un fragmento de un poema de Cortázar. Busco tu suma, el borde de la copa donde el vino es también la luna y el espejo. Busco esa línea que hace temblar a un hombre en una galería de museo. Además te quiero y hace tiempo y frío. Bueno, este es un poema que está en Último Round de Cortázar. Solo he leído un pequeño fragmento. Hay mucho más y bueno, también hay mucho más en todo Cortázar, ¿no? Y yo, por supuesto, os animo siempre a descubrirlo. Aquí he hecho una pequeña selección de la bibliografía y para todos aquellos que queráis ahondar en aspectos de Rayuela y del perseguidor, os recomiendo leer el segundo y tercer capítulo de Cortázar y París, Último Round, que es un libro que escribí a partir de mi tesis doctoral, donde bueno, pues yo lo que he hecho es compendiar básicamente todas estas reflexiones, pero ampliadas. Hay un montón de aspectos acerca de la ciudad de París, de la búsqueda de Cortázar, aspectos de Rayuela, del perseguidor, de libros como Último Round o como 62 Modelo para armar, que los he incluido aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de la presentación he añadido simplemente un pequeño índice para que en caso de que accedáis a la presentación lo podáis tener aquí y sepáis también que la tesis está disponible en este enlace, ¿no? Que podéis ver aquí de ePrints en la UCM.
Y bueno, con esto yo habría terminado mi exposición, que espero que no se haya hecho muy larga. Estoy viendo que son las 7, pero es verdad que hemos empezado un poquito más tarde, ¿no? Muchas gracias, Isara. Ahí si quieres puedes dejar de compartir pantalla y volvemos al... Ahí está. Muchísimas gracias. La verdad que un gusto escucharte. Gracias también por sobreponerte con tanta solvencia a los problemas de audio al principio. La verdad Nada, que no te preocupes. salió todo muy bien. Fue muy, muy interesante tu exposición y te agradecemos mucho. Y como siempre, los que quieran y puedan tener alguna pregunta, algún comentario, algo para compartir en este espacio, bienvenido sea. Ahí hay una pregunta de Isabel, no sé si, Isabel, si quieres formularla vos o preferís que la lea. Quizá que la leas para que sea más clara. ¿La lees tú? Bueno, está bien, vamos a leerla. Y Sara, acá hay un comentario de Isabel que dice, pregunta, en tu opinión, ¿la quemadura central o lo ígneo es más oxímoron o paradoja? No sé si... La quemadura central O lo ígneo. o lo ígneo. Ah, si es más oxímoron o paradoja. Pues fíjate que yo diría que no es ninguna de... Yo no lo metería en ninguna de esas dos clasificaciones, fíjate. No diría ni que es un oxímoron ni que es una paradoja exactamente, sino que simplemente es una metáfora de lo que realmente somos y que nos llama desde dentro a buscarnos, ¿no? A buscar nuestra propia verdad y a buscar más allá, a buscar esa suprarrealidad. Eso es lo que yo diría, ¿no? Muchas gracias. De nada. Y tengo otra. Es cuando usted mencionó la concepción de que al comienzo todo era posible, como ese tiempo mítico, de sus vastas lecturas, ¿en qué fuentes cree que se inspira Cortázar para tener esa intuición? Bueno, Cortázar realmente es que ha habido lector, por ejemplo, de Levi Brühl, que hizo estudios sobre, pues, por ejemplo, culturas primitivas. También estaba, bueno, a ver, él critica realmente, es crítico tanto con la filosofía occidental como con la oriental, pero sí leyó mucha filosofía oriental también, ¿no? Entonces yo creo que todo esto conforma de alguna manera su visión de las cosas. Bueno, de hecho hay datos muy interesantes sobre Cortázar como lector, ¿sí? Y pienso que todo eso de alguna manera se refleja en lo que él escribe en Rayuela. Pero sí creo que esa idea de volver a los inicios tiene más que ver con una reivindicación poética de los surrealistas y con la angustia existencial que con estudios sociológicos, de los que él también, por supuesto, sabía mucho, porque Cortázar tenía una cultura vastísima, pero creo que va más por esa especie de llamada de lo poético, de la intuición. Él siempre hablaba de ingresar a las cosas, en la esencia de las cosas por asalto afectivo, ¿no? Eso lo dice en Moreliana siempre y en Castilla del Camaleón. Y realmente es muy interesante. Y también lo añade en su Para una poética. Y yo creo que Cortázar en realidad lo que estaba más interesado en explorar es eso, es la parte mágica poética y cómo se interrelacionan las dos. En qué sentido esos rituales de las culturas primitivas podían relacionarse con ese asalto que hace el poeta de ese ritual del juego, de la esencia de las cosas, de su forma de salir de la realidad. En qué sentido tienen que ver. De hecho, en la teoría del túnel hace una comparación entre el poeta, entre el mago y el poeta, y explica
en qué se parecen, en qué se diferencian, y realmente es un texto muy, muy bonito para leerlo y muy interesante. Perfecto, gracias. De nada. Ahí hay un par de mensajes de Violeta. No sé si Violeta, si quieres hablar o hacer el comentario en voz alta. Hola, buenos días. Bueno, buenos días desde Ecuador, perdón. Buenas tardes, España. Perdón que no ponga la cámara, pero estoy con un resfriado tremendo y estoy con mala cara, entonces no la pongo. Eso que ha dicho ahora Izara, creo que tiene que ver, y bueno, yo lo relaciono de alguna manera, con ese poeta medium, ¿no? Ese poeta que se conecta con la eternidad, que se descubre en ese Lorca de teoría y juego del duende. Y me parece muy, muy interesante porque esa revelación del poeta como intermediario o sea, ha sido objeto de búsqueda, ¿no? De mucha de la filosofía metafísica y de mucha de la poética, tanto actual como pasada, ¿no? Entonces, nada, era solamente un apunte porque me ha hecho recordar, ¿no? A Lorca y a, bueno, toda ese misterio, ¿no? Que también le envuelve. Muchas gracias. Efectivamente. Sí, además Cortázar recuerda mucho ese verso de soy un pulso que ronda las cosas del otro lado. Y en su texto Casilla del Camaleón, que también recomiendo, cita a su vez otras cartas de otro poeta que hablaba de participar en la esencia de las cosas y decía, si un ruiseñor se posa en mi ventana y se pone a picar las migas, pues yo participo de su esencia, ¿no? De alguna manera. Y él habla también del poeta como un portaaviones que manda a sus abejas exploradoras, ¿no? a explorar diferentes mundos y esencias y que luego vuelven de alguna manera a su centro, a su base. Y la verdad es que tiene muchas expresiones en referencia a cómo él entiende al poeta que son realmente maravillosas. Y bueno, pues yo animo mucho a conocerlas, ¿no? También hablaba del escritor como una especie de pararrayos, de hecho utilizaba esa misma expresión, que bueno, pues una vez entraba en el trance creativo, poético, era atravesado por una serie de mensajes que él tenía en ese momento la necesidad de comunicar. Y entonces sí, la acepción del poeta como medium es muy importante. Bueno, muchas gracias por todas vuestras preguntas e intervenciones. Yo no quería terminar sin agradecer mucho vuestra asistencia, además desde tantos rincones del mundo distintos, ¿no? Siento que te estás despidiendo y quiero evitarlo a toda costa. Ah, bueno, no es que pensaba que terminábamos ya, pero tú me No, dices, no, no. ¿eh? Te comento, este es un grupo humano muy simpático, pero un Sí. poco tímido. Entonces, empezamos lento, pero después no nos podemos ir porque no terminamos de hacer preguntas nunca. Ah, bueno. De hecho, yo tengo 4 preguntas, pero obviamente no las haré hasta que todos hayan hecho las vuestras, digamos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Yo sí quisiera hacer un comentario, si es posible. También me disculpo por lo de la cámara, por otras razones, pero bueno, a ver, me ha gustado mucho, por supuesto, la conferencia, esta charla tan interesante de Cortázar. Cortázar siempre va a dar tela para cortar y para hablar infinitamente. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, no sé si es que yo llevo un tiempo ya largo sin leer a Cortázar, y es que
bueno, hay varias cosas que me llamaron la atención. Una es es como verlo con otro lente, en el sentido de que él está planteando un ser humano que no sé si es como si sea el superhombre de Nietzsche, pero también es este ser humano que deja de ser, de mimetizarse con la sociedad, con su mundo, con el sistema tan, no sé, tan poco, ¿cómo decir? O sea, que no nos dice nada. Con la Matrix, que no te deja verte a ti mismo, que no te deja conocerte, que te lleva simplemente a seguir las órdenes y a seguir la corriente sin cuestionarse nada. Y yo lo vi ahora, nunca me había dado cuenta que él está planteando mucho, casi todo, es que fue casi toda la conferencia un poco como muy relacionada como con lo que plantea el budismo, por ejemplo, o el mismo Tao en estas filosofías orientales de poder conectarte con la realidad, con lo que realmente está ahí, no con lo que nos han hecho creer que es realmente lo que nos esconde la esencia propia y la del mundo, lo que realmente importa. Entonces me pareció muy, muy interesante este concepto de samadhi en el hinduismo y en el budismo, de todos modos, ¿no? Refleja esto mismo de Cortázar. Entonces me estaba preguntando si él seguramente, y me pasó igual en la conferencia anterior con Borges, o sea, lo de Borges era como que él se leyó a Chuang Tzu y el taoísmo de cabo a rabo, porque también hay mucho de eso en él. Entonces es muy interesante esa conexión con las filosofías orientales, cosa que en general, sobre todo en Latinoamérica, no tenemos porque solo nos han metido la visión eurocentrista en todo de mil formas. Entonces no vemos más allá. Entonces me pareció muy interesante eso. Y otra cosa que me pareció muy interesante es este París de muchos puentes y que puede generar diferentes tipos de conexiones a todos niveles. Yo viví en París un tiempo largo, hace muchos años, y no lo había visto así. Entonces ahora dije, wow, cierto. Bueno, es solo eso. Gracias. Pues muchísimas gracias por tus observaciones. Realmente es muy interesante lo que dices y además es que es totalmente cierto esa influencia de la filosofía oriental en Cortázar, que ya digo que aunque se mantiene crítico a partes iguales, pero es cierto que él muestra esa influencia y además es consciente de ello. Y efectivamente eso está ahí. Él llega incluso a hablar del Satori, ¿no? Como revelación y ese musgo verde del que nos habla, ¿no? Que hay en París, ese resplandor verde que hay en los zaguanes a veces, él lo hace ver como una alusión de alguna manera, una especie de revelación, una especie de rayo verde, de alguna manera, por decirlo así, del que luego, por cierto, hablará, salió el texto en Papeles Inesperados, y sí, él encuentra más la vía de acercamiento, digamos, por ahí, que por las filosofías occidentales, pero no obstante sí es cierto que se mantiene crítico con todo en general, ¿no? Porque Cortázar lo que busca es unos nuevos cimientos, una estructura acronópica, ¿no? Que permita al hombre ser plenamente, por lo tanto, él ir acogiendo lo mejor de todo y desechando lo que no le sirva en esa labor de dinamitar para construir. Pero bueno, espero no haberme enrollado mucho porque bueno, que lo que pretendías decir que muy interesante. Pues no sé, Martín, si es el momento de que hagas tú tus preguntas o si hay alguien más por aquí que quiera preguntar algo. Bueno, a lo mejor me animo y hago una y después, en todo caso, otra. La primera de todas, que no sé,
hace un tiempo leí El Perseguidor, el cuento. Es un cuento largo, hay que decir, ¿no? De Cortázar. Sí. Es un cuento largo. Y una pregunta que tengo ahí, muy, no sé, ingenuamente quizás, ¿no? Preguntarme acaso si la literatura es para Julio Cortázar lo que el jazz es para Johnny Carter, ¿no? Entendiendo que los dos tienen las mismas iniciales y, quiero decir, podemos rastrear en el modo en el que Carter se relaciona con el jazz algo del modo en el que Cortázar se relacionaba con la literatura, en tanto clave para una búsqueda de sentido. Completamente, sí. De hecho, bueno, hay incluso estudios sobre Cortázar desde el punto de vista de lo musical, interesantísimos, por cierto, de cómo Cortázar hace bebop en su escritura. Y es verdad que el acercamiento que hace Cortázar a la literatura es totalmente con el mismo espíritu con que El Perseguidor, a quien él mismo crea y retrata en honor al músico, ¿no? Pues hace estas incursiones en la suprarrealidad a partir de su música. Efectivamente, a través de la literatura lo que Cortázar pretende es acceder a esa suprarrealidad. Todo el tiempo nos está llamando hacia ese acceso y también hacia la anulación de opuestos, ¿no? Que también es una tentativa muy surrealista, por otro lado. Entonces él está constantemente realizando una dialéctica y a la vez dinamitando toda dialéctica y está constantemente instalándose en categorías que después rompe, destruye para inventar otras nuevas, ¿no? Pero bueno, me estaba yendo ya por las ramas y el caso es que en Rayuela, en esa misma obra, él hace muchas menciones de diferentes músicos, de piezas musicales, él mismo tocaba el saxo y él en su ensayo sobre el cuento, sobre los aspectos del cuento, un ensayo además muy interesante que se puede encontrar en Último Round, él habla de cómo él escribe llevado por un ritmo interno que él mismo no sabe cómo explicarlo. Es muy curioso leer estas declaraciones suyas, tanto cuando escribe el ensayo como cuando le preguntan sobre el tema en entrevistas. Él mismo no puede dar una definición absolutamente, digamos, concreta o científica de esto que le ocurre. No puede explicarlo de una manera racional. Él dice que simplemente se siente movido por ese ritmo interno que le lleva a discriminar una frase o una palabra en favor de otra, a saber cuándo tiene que cerrar una frase o qué añadir o qué tiene que quitar. Y al final el conjunto de ese cuento, de ese relato, tiene una armonía absolutamente perfecta, como si lo hubiera escrito pues eso, un músico o un poeta con una idea del ritmo muy clara, ¿no? Y también decía Calvino, hablando de Cortázar, que en Cortázar había dos personas, ¿no? De alguna manera. Había un arquitecto incansable constantemente construyendo estructuras perfectas y luego había una especie de querencia por el caos, ¿no? Por ese asomarse al abismo. Entonces yo creo que Cortázar están comunicados y están interactuando constantemente el poeta y el poeta, yo hablaría del poeta músico y también del arquitecto musical, pero el aspecto del ritmo está siempre presente ahí. Muchas gracias. A ver, ¿quién más se anima? Igual también pienso que es interesante los momentos de silencio. Creo que el Zoom es uno de los pocos lugares donde podemos estar en silencio y no hacer nada para, digamos, y no tenemos escapatoria. Sí. Bueno, acabo de escapar del silencio justamente, pero... Sí, es un buen ejercicio de meditación también, ¿no? Por otro lado. Sí. Bueno, perdón, me entusiasmé y voy a hacer otra pregunta u otro Sí. comentario. Me gustó mucho, la verdad, mucho lo que dijiste sobre la antropofanía, que es una palabra que jamás había escuchado, que
evoca muchas ideas y a lo mejor en algún otro momento me pongo a pensar un poco más en detalle algunas cosas en relación con eso. Y lo que pensé cuando te escuchaba era que a lo mejor la antropofanía, palabra difícil de pronunciar, me cuesta, sucede a partir de la escritura, ¿no? O sea, nuestra verdad se manifiesta en las palabras. Y la pregunta es cuáles son las palabras que nos manifiestan, ¿no? Y pensaba en relación también con lo del juego, que vos señalaste en tu presentación, que el juego es esencialmente la antropofanía del otro. Primero porque no podemos jugar solos, y segundo porque hay un textito que justo le estaba leyendo el otro día, entonces lo tengo acá cerca, que habla de este tema, ¿no? Hay un autor francés que se llama, creo que francés, Joseph de Maistre, o Maistre, no, mi pronunciación en francés es bastante precaria, como verán. Lo he entendido igualmente. Y él tiene un texto que se llama Paradojas para la Marquesa de Nab, y en ese texto dice que una de las paradojas es que la cosa que le resulta más útil a los hombres es el juego, ¿no? Rompiendo un poco esta contraposición entre utilidad y lúdico. Y en ese texto dice, afirmo que el efecto principal del juego y que hace de él una de las más preciosas instituciones es que obliga a los hombres a mirarse, ¿no? O sea, me resulta muy sugerente pensar la antropofanía, por un lado, a nivel personal, a través de la escritura, y en un nivel de alteridad mediada por el juego. Exactamente. Y la pregunta es, ¿qué pensás? Vale. Pues yo te diría que sí, que yo estoy de acuerdo también con esa visión, porque, bueno, como decíamos, lo que Cortázar pretende es salir del juego de lo mecánico, es decir, a él no le interesa el juego en el sentido, como podemos decir, peyorativo, ¿no?, que pueda tener la palabra, o en un sentido cosificado, reificado o quitinoso, que es un calificativo que él utiliza mucho. A él le interesa la libre combinatoria, la permutación. De hecho, él habla de que toda revolución siempre tiene que estar en constante cambio, en constante mutación, porque en el momento en que se estanca se muere y ya no es legítima como revolución, ¿no? Y por eso en su libro Último Round también hay un apartado de poesía permutante que es muy interesante, ¿no? El juego real, el juego que realmente le interesa a Cortázar es ese otro, ¿no? Es precisamente pues, al que tú estabas, por ejemplo, aludiendo ahora, es en el que nos encontramos con nosotros mismos y con el otro, y en el que hay una comunicación real y podemos darle otro nombre a las cosas y reinventar juntos otras categorías, desde la verdad, desde el amor, ¿no? Eso es lo que a él le interesaría. También es muy interesante la acepción de juego como lucha contra la muerte, porque es un espacio sagrado, como nos recuerda Inri, que Inri tiene textos muy interesantes acerca de esto, que nos saca del espacio y del tiempo de alguna manera, nos hace adentrarnos en otras esferas, acceder a otros ritmos y a otras frecuencias. Por cierto, Cortázar hablaba mucho de eso. Cuando se refiere a Morelli, se refiere como un hombre que estaba en las frecuencias más altas y en las más bajas, que se movía entre las frecuencias más altas y en las más bajas, pero que desdeñaba las frecuencias intermedias de la aglomeración espiritual humana, ¿no? Porque ahí no había nada que se saliera de la norma, de lo establecido, de lo habitual, nada que generase una línea de fuga. Johnny Carter de alguna manera también se mueve entre las frecuencias más altas y las más bajas, ¿no? Siempre en los extremos. Y de alguna manera es una forma de combatir contra nuestra propia realidad perecedera, ¿no? Nuestra propia finitud. Y ahí también tiene un papel importante, por supuesto, el juego, ¿no? El juego y el humor para rebelarse precisamente contra esa finitud que pesa como una losa, que no nos permite ser plenamente, etc. No sé si ya me he enrollado demasiado, pero es que es muy fácil emocionarse con cualquier pregunta que te hagan sobre Cortázar, es muy fácil. Porque es que son tantísimas cosas, para mí es una auténtica mina, Julio Cortázar, ¿no?
Acá hay una... No sé. Gracias por tu respuesta, Isara. Acá hay una pregunta de Isabel. Isabel. Sí, en relación a la esencia de los cronopios y las famas, ¿consideras que Cortázar los creó más en la etapa estética o en la etapa ontológica de su obra? Pues Y, fíjate, sí, dime. y luego, yo escuché en una entrevista de YouTube que me llamó la atención poderosamente que él hablaba como con acento francés, el castellano porteño, era una mezcla, y ahí dijo de repente, yo los vi nacer flotando como en una burbuja, creo que estaba sentado en el cine. Esa forma de inspirarse marca una etapa más, la etapa inicial más estética o más ontológica de después, porque es como que después, por lo que has contado, lo vi como muy más racional en su búsqueda, aunque sea. Sí, entiendo lo que quieres decir. Bueno, pues tanto cronológicamente como por el desarrollo que Cortázar hace en su libro de historias de cronopios y famas, yo creo que perfectamente se inscribirían en su fase ya ontológica, ya de búsqueda, ¿no? De comprensión del ser humano, del ethos, etc. Porque es cierto que a él los cronopios, bueno, le vinieron, como todo a él le suele venir, ¿no? Él tuvo una entrevisión, efectivamente como las de Johnny Carter, ¿no? Después de un concierto de Stravinsky, si no me equivoco era de Stravinsky, y entonces de pronto vio unas cosas verdes que flotaban y a partir de ahí desarrolló la idea de cronopios, pero cuando ya la plasma en su libro de historias de cronopios y famas ya claramente está en consonancia con una crítica que él quiere hacer de determinados aspectos humanos con los que le parece que hay que ser crítico porque le parece que de alguna manera están empequeñeciendo al ser, ¿no? Y por eso hace esa distinción entre famas, esperanzas y cronopios. Y el cronopio de alguna manera es como esa apertura al infinito, a ese infinito que espera y reclama, ¿no? Del que ya nos habla en su texto Moreliana siempre, etc. Y efectivamente el cronopio sería un poco una alusión al poeta, al poetista, al perseguidor, al inconformista, ¿no? Del que hemos hablado. Se puede decir, por simplificarlo mucho y por utilizar conceptos también actuales, que Cortázar pues, va mucho contra el zombie, ¿no? El fama haría más alusión a ese tipo de hombre zombie o ciudadano larva, por utilizar un concepto de él, y sin embargo el cronopio está tan tremendamente vivo y ama tanto la vida que por eso mismo a veces se asoma a la muerte, ¿no? Paradójicamente, pero su lucha es siempre en favor de destruir para construir después, siempre en favor de crear esa línea de fuga, de constante invención, de constante juego creador y creativo, no juego mecánico en ningún caso, y por ahí se movería el cronopio, de manera que a través del cronopio él pretende hacer una exploración de lo que somos, va mucho más allá de simples juegos estéticos, ¿no? Que hay veces que la gente ha interpretado instrucciones para subir una escalera y otros relatos de historias de cronopios y famas como aplastamiento de las gotas, etcétera, como simples juegos estéticos, cuando van mucho más allá de eso, porque siempre hay una búsqueda de nosotros mismos, de lo que nos da sentido, de lo que queremos, de lo que somos, de todo aquello que es absurdo y que estamos aceptando de una manera muy absurda también, pero que está en nuestro día a día, en lo cotidiano. Y bueno, pues una crítica del hormiguero en el que a veces se puede convertir la sociedad. Y eso está ahí. Por lo tanto, yo siempre digo que Cortázar va mucho más allá. Igual que muchos surrealistas van mucho más allá de cualquier juego estético porque llevan el surrealismo a su límite, porque el surrealismo para ellos es una forma de acceder a la suprarrealidad, de hacernos reflexionar, de criticar, de destruir para construir, etc. Es cierto que luego hay otros surrealistas que a lo mejor se quedan en meros juegos, ¿no? Pero no, Cortázar en este sentido, la influencia surrealista que él tiene, aunque no se le pueda clasificar a él exactamente como es surrealista o es existencialista, pero tiene influencia de los dos y él aboga además por los dos, eso está ahí y él intenta ir mucho más allá de simples formas, en las que sin embargo sí se quedaba más en su fase estética, que estaba más centrada en abordar esa forma de expresión
que bueno, que luego le acompañaría a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Pero en la que, bueno, quizá estaba más interesado en la forma del lenguaje y en la forma de expresarse, los misterios, ¿no? Los cuentos de misterio son más de su primera etapa. De hecho, su primer cuento se llama Bruja, y bueno, pues las historias sobre vampiros. Y luego no es que abandone estos temas, sigue con ellos, porque en 62 modelo para armar hay alusiones a Arsène Báthory, a la imagen del vampiro, por diferentes motivos, pero lo lleva mucho más allá del terreno estético, porque está haciendo constante metafísica y poesía a través de esas metáforas también. No sé si te ha ayudado o me he extendido Sí, aquí un montón sin darme cuenta. sí, y lo que dijiste para sintetizar, cuando dijiste que con los cronopios es una crítica más concreta y para mí más asequible al hombre común, claro, el médico que está cronopio es bueno, y ahí tú mencionaste la línea de fuga, claro, es bueno, ama, y claro, es taletos, es muy coherente, está. Gracias. Pues me alegra un montón que te haya gustado y que lo veas así, porque efectivamente es lo que Cortázar quiere expresar, ¿no? Y lo que quiere, él siempre nos lleva de viaje a entender este tipo de cosas, porque como él muy bien dice, lo que quería Van Gogh no era que admirases sus obras y te quedaras como estabas, sino que eh, fueras con él, que lo acompañaras, que abrieras los ojos con él hacia esa apertura que espera y reclama, ¿no? Eso lo dice él así en uno de sus textos y realmente es lo que él quiere. Realmente es cierto que hay un antes y un después de leer a Cortázar. No te vas a quedar como estabas y eso es lo que él fundamentalmente quería de nosotros. Sí, yo tengo una pregunta más, perdón. Sí, estoy de acuerdo contigo, Isara, en todo lo que has dicho. Me encanta esa propuesta de él, de Cortázar, de mostrarnos un camino diferente para salirnos de nuestra vida común. Una cosa que me llamó la atención y que me quedó y me olvidé de preguntarte es ¿de dónde viene este término de kibutz en Cortázar? Es decir, lo conocemos porque obviamente sabemos que es un kibutz, entiendo que es una palabra hebrea, bueno, todo lo que tú quieras, pero entendí tu explicación, pero me quedo pensando, ¿y de dónde? O sea, ¿cómo se le ocurre echar mano de ese término para ilustrar, bueno, lo que nos acabas de decir? ¿Sabes algo de eso? ¿Hay una historia? ¿Se sabe? Sí, te cuento, en cuanto al kibutz, está por un lado, claro, la palabra que nos da el diccionario, ¿no? Realmente kibutz deriva de la palabra kibutza, o sea, escrito K-B-U-T-Z-A, kaputza, no sé si se pronuncia así exactamente, que significa grupo en hebreo, ¿vale? Entonces, los kibutz es cierto que comienzan en Israel como pequeñas aldeas con cooperativas agrícolas en las que, bueno, pues los miembros, en lugar de tener propiedad privada, lo que hacían era compartirlo todo, tampoco tenían ningún tipo de estatus social, todos aportaban todo al grupo y no recibían más que lo que necesitaban, etc. Pero esta sería, pues digamos, la acepción original, pero Cortázar va más allá, digamos, de la fantasía de una comunidad ideal, ¿vale? Porque lo que él busca es la posibilidad de escapar, como decíamos, a esas reglas del gran juego, es decir, que para él el kibutz deja de ser un espacio concreto o una geografía concreta o un modo de articular la sociedad concreto para ir más allá de eso, porque en realidad es un no espacio y un no tiempo en el que el hombre puede ser plenamente. Y que ojalá, o sea, el deseo que tiene es que ojalá ese no espacio y ese no tiempo en el que el hombre puede ser plenamente se pueda dar dentro del mundo que conocemos y del tiempo que conocemos. Es decir, que desde aquí vamos a crear ya un acceso a esa suprarrealidad en la que nos podamos quedar, ¿no? Por eso digo que Cortázar parte de
de esta afección, pero luego la lleva absolutamente hacia otro sitio, ¿no? También habla de Yggdrasil o del Yonder, etc. Bueno, lo que sería para las diferentes culturas, digamos, de alguna manera el Edén o el paraíso, o diferentes tipos de utopía, ¿no? Para él, eso en este caso es una utopía. Es interesante, gracias. Solamente quería decir esto que sí, muy interesante la explicación, y ahorita más que nunca me parece que justo tal como lo estás planteando es como la utopía a la que nos estamos enfrentando ahorita. Es justamente como volver seres humanos a pensarnos a nosotros mismos y empezar a hacer relaciones con personas más cercanas y crear este tipo de comunidades donde que son completamente diferentes al sistema en el que estamos viviendo y que se está desmoronando además. Me parece muy interesante cómo todas esas cosas se están juntando, se están vinculando ahorita. Y te preguntaba también lo del kibutz, porque yo viví en un kibutz también un tiempo, entonces por eso me llamó muchísimo la atención, no entendía de dónde Cortázar se imaginó esto pero muchas gracias por tu explicación. Pues gracias a ti. Y bueno, sí, podemos decir que efectivamente los tiempos en los que vivimos tienen que ver, ¿no? Con está habiendo una especie de desmoronamiento de muchas cosas. Es cierto que Cortázar, bueno, coge esa palabra y la toma de una manera metafórica para hacer alusión a otras cosas, pero incluso en su sentido original sí podemos establecer determinados vínculos entre, bueno, pues lo que está pasando ahora y la necesidad de proponernos un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Que quizá está haciendo falta hace mucho. Quizá Cortázar lo que pensaría ahora mismo es un poco pues que supongo que él vería a un individuo bastante destruido. Y no sé si le complacería mucho, si él pensaría que el hombre va hacia la antropofanía, o si no, ¿no? Le seguiría pareciendo que a lo mejor es una minoría la que lo hace más bien, ¿no? Y luego hay como un súper engranaje que sigue aplastando, por así decirlo, a todo lo que pretendemos ir más allá. Hay una película muy interesante, es que ya sé que me voy a lo mejor a otro tema, pero ahora al hablar de la destrucción del individuo, a raíz de lo que tú has dicho, ¿no? Lo que está pasando, etc., hay una película muy interesante llamada Network, en la que, muy en consonancia con algunas de las ideas de Cortázar, además, en uno de los discursos hablan de la destrucción del individuo y de cómo al que han matado es al individuo, ¿no? Hay un momento en el que los espectadores están alterados porque les están comunicando la muerte de un famoso por televisión, etc. Y entonces el discurso pues critica que ya su única realidad, la única realidad que conocen, la establece y la conforma la televisión, y que al final al que han matado es al individuo, y les dice, porque esta ya no es una nación de individuos diferentes entre sí, de individuos únicos, sino de como si nos hubieran convertido a todos en piezas del engranaje, y dice transistorizadas, desodorizadas, como si todos estuvieran ya muertos de alguna manera, hablando como de una especie de sociedad zombie, y me parece una película muy vaticinadora en muchos sentidos, ¿no? Entonces pienso que el discurso de Cortázar, por ejemplo, cuando Cortázar habla de muerte climatizada, del ciudadano larva, que también iba un poco por ahí, pues ahora mismo él se estaría revolviendo donde quiera que estuviera, y bueno, pues gritaría, ¿no? O sea, nos gritaría a todos que ahora hace más falta que nunca ese kibutz del deseo. Y ese poder ser plenamente del individuo, un individuo que pueda renacer de las cenizas en las que lo han convertido, de alguna manera. Bueno, ya nos hemos enrollado aquí otra vez un montón, ¿no? Bueno, yo lo que espero es haber respondido. ¿Sí? Queda un poco de angustia eso que dices. Yo sentí esa angustia, vi algunos estudios que comparaban
la obra de Poe, la caída de la casa de Usher y Casa Tomada, y me angustió mucho porque en Casa Tomada es tan cotidiana la descripción de la casa y de los hermanos, y uniendo con lo que decías de lo suprasensible, y la casa no se destruye, pero la de Usher sí, y como que la salvación está dentro nuestro, ¿no? En algo que escapa quizá nuestra cotidianidad, pero es angustiante. Por eso lo de los cronopios me dio como un consuelo, porque son imágenes como fantasiosas, más mágicas, como que me puedo acercar más a los cronopios, es como tener un bichito arriba de mi mesa de luz, un peluche. En cambio, los hombres, los hermanos de la casa tomada, es como que se pierden. Es que dentro de la obra de Cortázar están las dos cosas, si te das cuenta, ¿eh? Hay relatos que los lees y piensas, bueno, esto lo leería un niño y además le alegraría mucho, pues, por supuesto, las historias de Cronopios y Fama, de algunas que hay por ahí. Y luego hay otros, tanto relatos como, bueno, ya si te lees La Puerta Condenada, va mucho por ahí, tanto relatos como novelas, más instalados en esa angustia que precisamente Cortázar quiere fomentar en nosotros. ¿Para qué? Pues para que despertemos, de alguna manera. Pero no creas que el mensaje de Cortázar es en ninguna manera nihilista o pesimista, en el sentido de, pues mira, ya que nos han matado, pues vamos a quedarnos así, vamos a no hacer nada. No, no, él siempre aboga por esa resurrección del hombre, de alguna manera, ¿no? Ese fénix con el que él compara a Horacio Olivera, y siempre nos está llamando a hacer cosas. Incluso el libro de Manuel, que es un libro que tiene una primera parte muy más angustiosa, más pesimista. 62 modelo para amar también tiene su asomo al abismo, por supuesto, pero siempre al final nos va guiando hacia la posibilidad de la luz y nos impele a eso, ¿no? Y él lo que pretende es eso, ¿eh? Por lo tanto, no tenemos que interpretar esos asomos al abismo como un vamos todos a suicidarnos. De hecho, el propio Horacio Oliveira no se puede suicidar porque ha percibido el amor, ¿no? Y eso que está a punto de hacerlo, y la novela nos deja ahí con esa ambigüedad, pero él mismo dice que él no puede, ¿no? Yo creo que al final ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar, pero eso no significa que no sea necesario, adecuado, precisamente para que despertemos, el darnos un paseo por esos lugares inhóspitos de la sociedad en la que vivimos, de todo lo absurdo, lo cosificado, de cómo nos reducen a veces, ¿no? No significa que no tengamos que verlo y criticarlo, pero que en ningún caso nos puede desmoralizar, sino al contrario, ayudarnos a subir más hacia arriba, ¿no? Y a recordar que tenemos, bueno, esto es algo que digo yo, no que diga Cortázar, pero a recordarnos que tenemos alas. Hola Isara, muchísimas gracias de verdad por una exposición tan exquisita. Estas últimas reflexiones me han hecho pensar que con mis estudiantes de secundaria estamos leyendo Fantomas. Estamos empezando apenas porque vamos despacio con buena letra, como decimos acá. Y justamente ayer nos quedamos, no diría trabados, sino más bien deconstruyendo una imagen metafórica que viene... La rubia platinada, dice él, leyendo casi como un cyborg la revista, ¿verdad? Entonces, como ya están más familiarizados, obviamente, estos chicos de la era tecnológica con todo el tema de un cyborg, lo que les llamó mucho la atención era la obra de los 70s, de cómo ya se venía anunciando. ¿Por qué todo este preámbulo? Porque ahora que mencionabas, ¿qué diría Cortázar si se estaría revolcando en su tumba donde ver la sociedad nuestra de los tiempos del COVID? ¿Qué diría Cortázar en tu opinión? ¿Será que entramos al túnel? ¿Será que nos perdimos en el túnel y no sabemos a dónde fuimos a dar? ¿O ni siquiera lo hemos acompañado al túnel todavía?
Muy interesante esa pregunta. Además, Fantomas, bueno, ya sabéis que es una mezcla de la influencia de la literatura francesa en Cortázar y también su necesidad precisamente de crítica, ¿no?, de todo lo que nos rodea, y también es un libro muy activo y despertante, obviamente, ¿no? Fantomas contra los vampiros multinacionales. Vaya título más vaticinador también. Pero bueno, yo cuando hablo de matar al individuo me refiero obviamente en un sentido metafórico, ¿no? En el sentido de, pues cómo nos van matando, pues quitándonos esperanza, reduciéndonos, habituándonos a ser cada vez más mecánicos, haciéndonos ver o entender que no hay salida, que pensar diferente es peligroso, que es mejor quedar... Y entonces nos van como apagando, ¿no? Como empequeñeciendo, ¿vale? A eso me refiero exactamente con la muerte del individuo. Luego ya podríamos hablar de otros tipos de muertes, como han sido guerras o todo este tipo de cosas, pero yo voy por ahí y entonces yo creo que ese túnel, que además me encanta que hayas dicho la palabra túnel, porque Cortázar habla de excavar un túnel que efectivamente es muy necesario, dinamitando precisamente los cimientos caducos para salir al otro lado mucho más reforzados y ver realmente la luz y empezar a construir de nuevo. Yo creo que en ese túnel todavía estamos. Yo creo que estamos en una etapa oscura, bastante oscura. Yo tengo confianza, igual que creo que la tendría Cortázar, en que podremos salir, precisamente porque hay mucha gente que lo ve, que ve esto mismo, que es consciente de ello, ¿eh? Y yo pienso que mientras exista esa conciencia, no podemos estar del todo apagados, no podemos cerrar las ventanas y decir aquí nos quedamos, sino que tenemos que seguir avanzando. Yo tengo fe en que llegaremos a algún sitio, ¿no? Pienso yo que sí. Luego, obviamente, cada uno, pues supongo que tendrá su perspectiva. Unos pensarán que a lo mejor no hemos todavía ni siquiera entrado en el túnel, otros pensarán que estamos más abajo del túnel, una ciénaga de la que ya no vamos a salir, o que siempre hemos estado allí, o bueno, no lo sé, cada uno tendrá su interpretación, ¿no? Pero bueno, yo pienso eso y quiero confiar en que al otro lado va a haber algo bonito. Casi que es inevitable cerrar acá porque nos dejás en un momento de esperanza. Es conveniente despedirse con el corazón encendido y para afrontar las cosas con este plus. Aparte sabemos que estamos en hora y te agradecemos mucho, Isara, tu exposición, tus comentarios, también me permito decir que se percibe en tu modo de hablar de Cortázar que tenés una devoción o un cariño, digamos, muy particular por Julio, así que eso también se transmite y se agradece, creo yo, al menos yo lo agradezco. Y bueno, también a todos por las preguntas, comentarios y participación en esta tercera sesión del seminario. Nos queda una el sábado que viene con José María Martínez y Amado Nervo. Así que bueno, no sé, les agradezco mucho a todos y nos veremos la semana que viene. ¿Les parece? Muchas gracias, Martín. Gracias a todos vosotros. Y como os decía, os saludo y os agradezco mucho que estéis aquí desde diferentes sitios del mundo. Y os envío todo el cariño y todo el ánimo para que sigáis adelante, para que conozcáis cada vez más a Cortázar y disfrutéis también de su sentido del humor, ¿eh? Que hemos hablado un poco de ello, pero está muy presente, y de su capacidad para hacernos pensar, reflexionar, ir más allá y abrir la puerta para, como él mismo dice, salir a jugar. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta pronto.